Dios les bendiga, bienvenidos intermedios a la clase del día de hoy. Y bueno, como lo pueden ver, el tema de hoy que vamos a tratar es el tema llamado paciencia. Y vamos a ir explicándolo y espero que puedas entender este tema tan importante. Y bueno, te voy a invitar a que me acompañes en oración, a que inclines tu rostro y con reverencia le pidamos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno, Padre, a pesar de que nosotros te fallamos, tú sigues siendo fiel. Gracias porque enviaste a tu Hijo a morir en la cruz, no porque lo merecíamos, sino porque lo hiciste por amor. Así que te pedimos, Padre, que podamos ser mejores cristianos para poder eh, llegar a esa corona de justicia, si es así tu voluntad, Padre. Te pedimos por esta clase que tanto ellos como mi persona podamos comprender todo lo que tú nos quieres hablar. Habla a través de mí, usa mi boca, pon palabras en mis labios, Padre, para que esta clase sea desarrollada según sea tu voluntad perfecta. En el nombre del Señor Jesucristo, todo lo dejo en tus manos. Amén y amén. Y bueno, como les decía, el tema de hoy es paciencia y para ello vamos a leer en Hebreos, capítulo 10, versículo 35 y versículo 36. Te invito a que lo leas en tu Biblia. Hebreos queda en el Nuevo Testamento. Y bueno, la lectura de la palabra dice así: no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. El versículo 36 dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y bueno, y tú quizás te puedes estar preguntando, ¿qué es la paciencia? Porque muchas veces nosotros escuchamos, ay, ya no tengo paciencia, o ay, me colmaste la paciencia, o esa persona no tiene mucha paciencia, se altera fácilmente. Y bueno, cuando yo estaba investigando este tema y viendo cómo Dios me guiaba para dar la clase, me encontré estas dos definiciones que me gustaron mucho. A ver, primero lo vamos a ver como la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. O sea, es eh, seguir nuestro rumbo, nuestra vida como es, y si pasa algo, que no nos entristezcamos, que no nos enojamos, no, que nos mantengamos así como veníamos. Si, por ejemplo, si nosotros en el carro íbamos a 20 kilómetros por hora y sucede algo, pues seguir en esos 20 mismos kilómetros por hora. Eso significa paciencia, la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. ¿Qué ejemplos puedo poner yo? Durante una enfermedad, así como Job o como la mujer con flujo de sangre u otros ejemplos, o incluso no ejemplos de la Biblia, sino en tu misma familia o en hermanos de la iglesia que tú conozcas. Hermanos que quizás estaban muy enfermos, casi para morir cuando el médico no daba más soluciones, pues ellos tuvieron paciencia en el Señor y no se alteraron, no se enojaron con Dios y le dijeron, Dios, ¿por qué me está pasando esto a mí? No, o no se entristecieron demasiado diciendo, Dios no me quiere, no, sino que se mantuvieron, perdón, en la misma sintonía con la que venían antes de la enfermedad. Y como te digo, ahí te pongo los ejemplos, Job, la mujer con flujo de sangre, y te pongo esta imagen de quizás niños enfermos, que tú puedes decir es que Dios no lo quiere o porque un niño se enferma. No, simplemente son los planes de Dios y uno se tiene que mantener en paciencia porque como dice el versículo anterior, no perdáis pues vuestra confianza ¿en quién? En Dios, para que no podamos perder el galardón, porque os es necesaria la paciencia, esa capacidad de no alterarnos, porque habiendo hecho la voluntad de Dios, recuerda, lo más importante es hacer la voluntad de Dios, no la voluntad mía. Mi voluntad pueda que yo diga, no, yo no quiero padecer la enfermedad, pero quizás la voluntad de Dios sí es esa. ¿Y por qué me puedes preguntar tú? Porque quizás Dios tiene un plan más alto que el que nosotros podemos pensar.
¿Por qué? Porque si hacemos la voluntad de Dios con paciencia, vamos a obtener que la promesa. ¿Cuál promesa? Esa corona que hablaba yo, esa corona de justicia que hablaba durante la oración, esa vida eterna, esa salvación, ese poder compartir por la eternidad con nuestro Dios. ¿Qué otro ejemplo tenemos de paciencia, de capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse? Pues durante una prueba. Por ejemplo, tú sabes de José. José fue odiado por sus hermanos, fue vendido por sus hermanos, luego fue vendido como esclavo a los egipcios, luego durante los egipcios, como él era alguien que seguía en paciencia, que seguía confiando en el Señor, que a pesar de lo que estaba pasando, de esas tribulaciones, él no se enojaba con el Señor y decía, Dios, ¿por qué si yo siempre he sido fiel? ¿Por qué tú permitiste que mis hermanos me enviaran como esclavo? No, él siguió con paciencia e incluso cuando estaba trabajando como esclavo, él fue acusado falsamente y fue enviado a la cárcel y luego padeció todo. Fue como, yo siempre lo llamo así, como una montaña rusa. A veces estaba bien, a veces estaba muy mal. A veces estaba muy bien, a veces estaba muy mal. Pero a pesar de todo eso, él se mantuvo confiando en el Señor y no alterándose, no diciendo, ¿por qué Dios me tiene aquí? ¿Por qué no? Yo no merezco esto. No, él no se enojó, ni se entristeció, ni nada. Él se mantuvo esperando pacientemente en el que el Señor iba a recompensar todo ese esfuerzo. Y al final de la historia de José, tú ves que él es recompensado. Él es puesto, pero así como que yo te diga, era la mano derecha del presidente de Egipto en ese entonces, ¿no? Él era tan importante para Egipto que él decidía a quién le daba comida y a quién no. Imagínate, Dios recompensó y toda esa prueba, él se mantuvo confiando en el Señor, porque vuelvo a leer el versículo, no perdáis vuestra confianza. Es necesaria la paciencia para cumplir la voluntad de Dios y que nosotros obtengamos la promesa. Y esta otra definición, que es un poco más rápido, mientras pongo la pantalla por aquí, pues nos dice que es la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Es saber esperar, la paciencia es saber esperar con ciencia, dicen muchos, con ciencia, o sea, con inteligencia. Por ejemplo, en la sanidad corporal o divina, a veces tú estás enfermo o alguien más ha estado enfermo, algún familiar, y tú le has pedido al Señor que por favor sane a mi hermano, a mi tío, a mi abuelo, a mi primo, a mi papá, a mi mamá. La paciencia significa que cuando nosotros pedimos, nosotros seguimos confiando aunque el Señor no lo haya hecho. Por ejemplo, yo pido hoy domingo, le pido al Señor por la sanidad de un primo. Y Dios lo puede sanar incluso 3 semanas después, pero yo durante esas 3 semanas, yo me voy a mantener esperando eso que deseo mucho. ¿Y cómo? Esperando sin alterarme, esperando sin reclamarle al Señor, ¿por qué no ha sanado a mi primo? No, yo me voy a mantener confiando en que el Señor ya sanó a mi primo. Y más que una sanidad corporal, o sea, más que sane de una fiebre o de una tos, etcétera, etcétera, una sanidad divina. Que Dios nos sane en nuestra alma, que es lo más importante. ¿Qué otra cosa nosotros estamos esperando como cristianos? Pues nosotros estamos esperando como cristianos la segunda venida de Jesús, que el Señor vuelva a traer una novia y nosotros tenemos que saber esperarlo con paciencia, esperar con inteligencia, tenemos que saber esperar con paciencia, con tranquilidad. Y lo hemos leído múltiples veces en varios versículos también, que el Señor va a venir por una novia y nosotros no tenemos que estar así como, ay, hoy me he portado bien, hoy he orado, he leído la Biblia, hoy no he cometido, no he robado el vuelto, no he molestado a mis hermanos, hoy me he portado como un cristiano se debe portar. Hoy tiene que venir el Señor para que yo me vaya en el rapto. Hoy tiene que venir y pedirle. No, lo leíamos en un versículo, saber correr la carrera del Señor con paciencia. Eso significa que durante el tiempo que nosotros tengamos que esperar la segunda venida, tener paciencia y no solo pedirle al Señor que venga hoy porque nos portamos bien,
sino mantenernos fielmente al Señor y saber esperar esa segunda venida. Si el Señor va a venir en un año, pues durante ese año nosotros esperar y estar preparados todos los días para esa venida. Si el Señor va a venir en 20, 50 años, 100 años, 1000 años, nosotros no lo sabemos. La palabra del Señor menciona que ni los ángeles que están con Él saben cuándo va a ser esa venida. Pero nosotros tenemos que esperar pacientemente esa venida. ¿Y qué significa paciencia? Esperar con inteligencia. ¿Qué significa eso? Que durante ese tiempo que falta para que el Señor venga, nosotros debemos de estar preparados para que cuando Él venga nos encuentre listos para ser parte de esa novia, ¿no? Entonces, yo te quiero invitar a leer estos versículos que nos hablan un poco más de la paciencia. Dios llega en el momento indicado. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, te invito a que lo busques en la Biblia después de que veas esta clase y veas que Dios llega en el momento indicado. Cuando nosotros estamos en la prueba, cuando nosotros estamos en enfermedad, no es que Dios no nos escuche, sino que Dios va a llegar en el momento indicado. Y en Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8, vamos a ver que debemos saber esperar en Dios. No debemos apresurarnos, no debemos estar muy lentos, eh, sino que debemos saber esperar en Dios. Y tú, leyendo Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8, vas a entender. Así que te pido que por favor leas estas escrituras y las analices y las interiorices. Y bueno, eso fue todo por la clase de hoy. Espero que la clase de hoy haya sido de bendición para tu vida y también espero que pongas en práctica este importante virtud o valor llamada paciencia para que nosotros podamos no alterarnos y podamos saber esperar eso que deseamos con mucho y que le pedimos, que deseamos mucho y que le pedimos al Señor. Dios te bendiga y será hasta la próxima si el Señor Jesucristo así lo permite. Nos vemos.